La masculinidad y la feminidad no son otra cosa más que una construcción social y bla 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 bla. Sean todos bienvenidos a otra edición de este programa de podcast especializado ya en cuestionar todas estas ideologías progres, todos estos pensamientos contrarios al sentido común. Y bueno, hoy toca hablar de este famoso argumento de la construcción social, que es el caballito de batalla del progresismo de la actualidad y la corrección de lo políticamente correcto y de la perspectiva de género y de todas las cosas ahí con las cuales nos están bombardeando a nivel mediático y a nivel educacional. Bueno, ¿qué es la construcción social? Básicamente es pretender dar una explicación a los fenómenos que rigen la conducta humana a través de la explicación de un diseño cultural. Así, básicamente, un diseño. ¿Qué implica eso? Implica a que los seres humanos en algún punto de nuestras vidas debimos haber llegado a un consenso en donde tomamos ciertas decisiones para determinar cómo iban a ser ciertas conductas y qué es lo que iba a ser percibido como masculino y qué es lo que iba a ser percibido como femenino y cómo cada género iba a expresar eso. Eso es básicamente, hacia allá apunta el argumento de la construcción social. Y desde ahí nace la perspectiva de género que hoy están tratando de meterla con calzador a la mayoría de las disciplinas que tenemos hoy por hoy para desempeñar nuestras labores y tener un entendimiento de las cosas y de explicación de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. El principal impacto de este tipo de pensamiento ha ido apuntando principalmente al terreno de las ciencias sociales. Así que todas las carreras afines a las ciencias sociales, como el derecho, trabajo social, psicología, etcétera, etcétera, son las primeras en permearse con este tipo de argumentos. Y bueno, acá estamos nosotros para poder hacer un cuestionamiento a todas estas cosas. Primero, ¿es realmente la masculinidad un estereotipo de género o la feminidad un estereotipo de género? Porque esto es el lenguaje que utiliza la perspectiva de género, de estereotipos, consensos culturales que determinan cómo tiene que ser el comportamiento de cada sexo. Bueno, ahí es principalmente el grave error que comete la perspectiva de género, porque como ya sabemos, las personas que hemos puesto algo de atención a las clases de ciencias cuando íbamos en el colegio, más aún aquellas personas que estudiaron carreras relacionadas o derivadas de este conocimiento, como por ejemplo la medicina, la psicología, la enfermería, etcétera, etcétera. Y más todavía aquellas personas que se dedican exclusivamente al estudio de algunas ciencias, como la biología, la genética, etcétera, 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 saben que dentro de la literatura proveniente de la investigación que se ha hecho durante siglos de los siglos de los siglos, ha demostrado algunas conductas estereotipadas, como ellos lo llaman, no solo son producto de una cultura o construcción social, como ellos lo llaman, tratando de ser más rigurosos, cosa la cual las personas que promueven esta ideología no lo son. La conformación de la masculinidad o de la feminidad en una persona es el resultado de un conjunto de innumerables variables
en donde sí, la cultura cumple un rol bastante importante, eso no lo podemos negar, es así, pero también cumple un rol de igual importancia o quizá más el aspecto biológico, endocrino, genético, psicológico, hereditario, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual la persona está más bien cercana a ser evaluada de manera más objetiva desde una visión más holística, más biopsicosocial, por llamarlo de alguna manera, no solamente desde una visión social, porque al parecer las ciencias sociales quieren capturar el monopolio de la explicación con su perspectiva de género, que tiene explicación para todo. Entonces, al final y al cabo, ¿qué es la perspectiva de género? No es otra cosa más que un sesgo ideológico. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, ¿cierto? El conocimiento, ese conocimiento que ha permitido que la especie humana progrese, que hoy en día nos desplacemos en automóviles en lugar de carretas, que hoy en día tengamos una cocina de encendido eléctrico en lugar de hacer una fogata. Todas estas cosas han nacido y provienen del conocimiento. Asimismo, la técnica, la medicina, la psiquiatría, la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas disciplinas que son producto del conocimiento. Un conocimiento que con los medios disponibles tiene como principal misión el tratar de ser objetivo. Eso es, tratar de ser objetivo, lo más objetivo que se pueda. Esa siempre es la lucha del conocimiento. Sin objetividad, sin la intención de tratar de ser objetivo, no hay conocimiento que sea eficaz para resolver problema alguno. Es por eso que la ciencia, como método de obtención de conocimiento, busca por todos los medios posibles reducir al mínimo el sesgo. Y de ahí que naciera el método científico, que es un método especialmente diseñado a prueba de tontos para poder realizar distintos experimentos, minimizando aquellas variables que puedan producir un sesgo. Un ejemplo de ello es la prueba de doble ciego, muy utilizada para medir la eficacia de un medicamento en comparación con un medicamento placebo, solo por dar un ejemplo. Pero en fin, hoy tenemos la perspectiva de género como trata de ser introducida con calzador a la fuerza en las disciplinas que dependen de alguna manera de las ciencias sociales. Y así es como hoy tenemos psicólogos y psicólogas con perspectiva de género. O sea, tenemos psicólogos y psicólogas sesgados que ven la realidad en una clave feminista. Ahí están, las psicólogas feministas. ¿Que resolverán algún problema, me pregunto yo? Aparte de introducir en sus pacientes, mujeres pues sobre todo, una visión que corresponde a su propia ideología, cosa que está totalmente reñida con la ética de un profesional de la salud mental, porque un profesional de la salud mental, una de las cosas que no debe hacer por ética es tratar de influir a la persona en sus propias creencias e ideologías, porque la psicología trata de ser una disciplina neutra centrada en la técnica y el conocimiento, no en creencias personales, ideologías políticas, creencias religiosas o cualquier otro tipo de situación que sea de elección personal. Eso es algo de cada individuo. Entonces, si el psicólogo o psicóloga se encuentra con un paciente de derecha, de izquierda, religioso, ateo, judío,
feminista, etcétera, 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 debiera centrarse en resolver sus dificultades personales que lo llevan a tener una consulta y salir de ahí sin ver afectado en manera alguna ninguna de sus creencias personales, a menos que sea esa la razón por la cual lo lleva a la consulta y le genere el conflicto. Enseñarle feminismo, como yo lo he visto en colegas, no trae nada bueno, solo siembra una semilla de resentimiento que al final termina disolviendo el núcleo familiar. Colocar a una mujer como víctima y enseñarle a ser víctima no resuelve sus problemas de violencia intrafamiliar, no los resuelve, sino que todo lo contrario. He visto que estas situaciones de violencia y agresión, luego de este adoctrinamiento con la psicóloga, por lo general genera el efecto contrario y genera aún mayor tipo de distanciamiento y maltrato. Entonces no representa ningún tipo de ayuda. Colocarle la famosa perspectiva de género bajo la explicación de que todo esto, de que toda la convivencia, lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres, siempre ha sido una construcción social. Y bueno, esta argumentación básicamente se plantea con la intención de promover un antivalor que vendría siendo la deconstrucción. Porque, como ya sabemos, todos estos pensamientos provienen del feminismo. La perspectiva de género es una de las ramificaciones del feminismo, no es otra cosa. En donde el objetivo final es la deconstrucción, que es tratar de transformar todo lo que hemos edificado a nivel cultural como especie humana, porque está mal, está todo mal. La familia, la conformación de la familia, la conformación de roles dentro del hogar está mal. La misma psiquiatría, ¿cierto?, que ve un trastorno de personalidad o un trastorno psiquiátrico en aquella manifestante loca que se desnuda en público para promover una causa y empieza, qué sé yo, a hacer unas vejaciones asquerosas. Y no, la psiquiatría está mal, está equivocada. La psicología también está equivocada. Todo está equivocado. ¿Por qué? Porque no tiene perspectiva de género. Entonces esta perspectiva de género, la salvadora de la cultura, la salvadora de la humanidad. Qué tontos hemos sido los seres humanos durante todos estos milenios. ¿De cuántos años tendrá la Tierra? De más de 4.000 millones de años. Pucha, los seres vivos hemos sido unos reales idiotas por no habernos dado cuenta antes de lo necesaria que ha sido la perspectiva de género, que ahora viene a salvarnos a todos y nos va a convertir a todos en personas realmente buenas. Miren de lo que nos hemos perdido. Básicamente ese sería el planteamiento que estaría detrás de toda esta basura que hoy se está tratando de meter de una manera amistosa y ya, si no amistosa, por último, de manera coercitiva, en donde hoy se exige. Muchas personas, dentro de ellas me incluyo, cuando estamos postulando o buscando algún trabajo en el terreno de las ciencias sociales, nos hemos encontrado, bueno, me he encontrado, hablo por mí, con las exigencias para el cargo, en donde se solicita también de preferencia dominio en perspectiva de género. ¿Qué tal? Entonces ahora se está pidiendo este tipo de conocimientos, manejar este tipo de verdad, entre comillas, una verdad de los idiotas, para poder ingresar al mundo laboral. O sea, tengo que pensar como un imbécil para poder tener posibilidad de ser contratado. Así es como estamos ahora. Hacia allá estamos dirigiendo nuestro conocimiento. Tratar de desechar todo lo que ha resultado y nos ha llevado hasta el punto en el que estamos ahora,
para hacer borrón y cuenta nueva y hacer cuenta de que todo es una construcción social, y eso implica muchas cosas. Eso implica que la subjetividad se impone por encima de la objetividad, y de ahí viene el tema de la autopercepción, que está muy de moda, más ahora viendo cómo está el escenario y el panorama en Argentina, donde están mucho peor que en Chile. Yo estaría realmente arrancándome los pelos de la cabeza si fuera argentino. Hace poco, no hace poco, hace ya bastante tiempo, me entero de que en Argentina se está pidiendo de manera obligatoria un curso de género para poder tener acceso a sacar el carnet de conducir, la licencia de conducir. Imagínense tener que aprobar un curso de género, ¿cierto?, y de diversidad sexual, para así recién tener yo derecho a poder optar a tener una licencia para manejar mi auto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna, un completo disparate. Y bueno, eso es lo que reflejaba el periodista argentino Eduardo Feynman, que bueno, él ahí a su estilo hizo una mofa bien particular que me causó mucha gracia en el panel. No sé si, creo que lo hizo en directo, yo lo vi por YouTube. Y bueno, ahora me entero más recientemente, hace una semana, tengo poca, ahí se me pierde hace un par de meses atrás, me entero de que también en Argentina hacen un rediseño, creo, del carnet de identidad, de la cédula de identidad, el documento que acredita el nombre, qué sé yo, el género, etcétera, la identidad de la persona. Acá se llama carnet de identidad en Chile, que contempla el género X, ya que hace referencia a que el género es algo no binario. Ahí está, en Argentina. Bueno, esos son los peligros a los que nos lleva la tan famosa y aclamada perspectiva de género, que hoy veo que aparece hasta en la sopa. El tema de la subjetividad. ¿Por qué pensar que el género es algo no binario? Me acuerdo yo ya haber explicado vagamente esto en un podcast anterior, de que las personas a nivel individual no tenemos género. Yo no tengo género. Tú que estás escuchando no tienes género. Lo que tenemos es sexo. Sexo masculino y sexo femenino. Eso es lo que tenemos las personas a nivel individual. Una persona con un genotipo XY es hombre. Una persona con genotipo XX es mujer. Y no hay más. Existirán otros tipos de genotipos que tienen una variación en el último par, que es el par sexual, XXY, XY, XXII, etcétera, 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 y un montón de otras alternativas, por decirlo de alguna manera, que en realidad no son alternativas, sino que son un trastorno en el proceso de meiosis. Eso es lo que es. Cuando la célula, y acá entramos a la biología, la célula es un ente vivo que, la célula es la base de la vida. Con la célula se forman tejidos, con los tejidos se forman órganos, con los órganos se forma un ser vivo, una persona. La célula se divide, por eso nosotros vivimos hartos años, nuestras células se están dividiendo y están produciendo más células, y así sucesivamente, hasta que viene un proceso de deterioro y las personas mueren de viejo. Ese proceso de división de celular se llama mitosis. Pero hay un tipo especial. La mitosis produce una célula que es casi exactamente igual a la primera, es una copia. Por eso, si tú que estás en tu casa te haces una herida
y tú ves que esa herida cicatriza y donde no había piel, ahora hay piel, es porque ahí hay células nuevas y es porque el proceso de mitosis ha permitido que esas células generen copias de sí mismas para poder reemplazar el tejido perdido. ¿Ah? Sencillo de entender, ¿cierto? Bueno, en las células sexuales, que son los gametos, el espermatozoide y el óvulo, son células muy específicas. Siempre suena mi celular cuando estoy grabando un podcast. Qué inoportuno. Vamos aquí a silenciar esto. Bueno, como iba diciendo, las células que son altamente específicas, que son los gametos, el espermatozoide, el óvulo, para producir estas células es necesario que no sea una copia idéntica de la célula original, porque de lo contrario estaríamos fabricando clones, sería una clonación, y lo que necesitamos realmente es producir un hijo o una hija que sea una persona totalmente distinta, pero al mismo tiempo parecida a sus padres. Entonces, ese proceso de división celular se llama meiosis, porque el ADN se divide en dos. Entonces, la mitad de la cadena genética del padre se divide para producir dos espermatozoides. Y lo mismo en el caso de la mujer, en el óvulo. La cadena genética se divide en dos para producir dos óvulos. Entonces, un óvulo que tiene la mitad de la información genética de la madre se une con un espermatozoide que tiene la mitad de la información genética del hombre, del padre, y así, juntas, generan una vida nueva, que no existía antes. Algo totalmente nuevo, producto de los dos, del ADN de los dos. En una combinación que puede ser irrepetible, porque las variaciones y las recombinaciones entre los distintos genes pueden ser, la cantidad es casi infinita, la cantidad de posibles combinaciones que se pueden realizar. Y esa es una de las cosas, de los aspectos más sorprendentes de la vida. Y bueno, resulta que la meiosis, como cualquier proceso biológico de la vida, puede verse afectado por A, B, C variables, qué sé yo, un montón de situaciones, traumatismos, accidentes, drogas, medicamentos, fármacos, contaminación, etcétera, bla, 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 bla. Muchas cosas pueden afectar distintos procesos biológicos. Y se pueden generar trisomías o cuatrisomías a nivel de cromosomas. Y eso es una alteración, eso es un trastorno del proceso natural de división celular. Entonces, da la situación de que en algunos pares de cromosomas a veces se da esta situación de que se puede producir una trisomía, una cuatrisomía, o etcétera, etcétera, o diferentes tipos de conformaciones que no son las esperadas, y ahí es donde se produce este tipo de trastornos. Entonces, las personas distintas a XX y XY es eso lo que son trastornos. Sí, suena duro decirlo, pero es la realidad. Existen personas que, más allá de aceptar una realidad dolorosa, prefieren una mentira confortable. Aquí dividimos a las personas en dos tipos. Las personas que prefieren una verdad dolorosa, pero saber la verdad, y otras que no resisten la verdad y prefieren una mentira piadosa o una mentira confortable. Entonces acá es donde nos dividimos. Acá es donde se separan los adultos de los niños. Las personas que realmente aprecian la verdad y la objetividad van a entender que esto se trata de un trastorno y que en algunas situaciones de todos los trastornos que existen en la vida, hay algunos de ellos que no son limitantes para la vida. Personas con trastornos pueden hacer una vida perfectamente normal si logran adaptarse. Distinto es las personas que no logran adaptarse, que no van a tener una vida muy feliz. Es por eso que la adaptación es la clave. Y ahí es donde están los esfuerzos de las terapias, tanto a nivel médico, físico, psicológico, y etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, esta realidad es la que trata o ignora la perspectiva de género, impulsada principalmente por pensadores desde las ciencias sociales que en su mayoría jamás han tomado en serio un libro de medicina, siendo que una vez que ellos se enferman o padecen de algún trastorno o de alguna complicación grave, lo primero que hacen es acudir a estas ciencias de las cuales no creen, que son la medicina, la biología. Contradictorio. Pero bueno, eso no es más que una demostración sobre cuál de las dos visiones es la que está más apegada a la realidad, porque la perspectiva de género es algo que está totalmente alejado de la realidad, que pretende lograr explicar todo desde un pequeño y restringido marco conceptual que es el que ellos dicen, con una autoridad y una arrogancia infinita que no he visto yo en otro tipo de disciplinas. Así que muy atentos con eso. Yo ya les he contado en podcasts o audios anteriores, he podido presenciar en propias carnes ese tipo de adoctrinamiento, principalmente en situaciones de trabajo, en situaciones de capacitaciones que se dan en el ámbito laboral a pito de nada, sin que exista realmente una necesidad de aquello. Se han estado realizando este tipo de capacitaciones en las que he participado, y donde seguro más de alguno de las personas que escuchen este audio seguramente también han participado. Así que ahí es donde yo les recomiendo prepararse cuando vengan este tipo de capacitaciones, entre comillas, muy entre comillas, sobre aspectos de la conducta humana, con conocimientos referentes a la psicología, a la biología, a la medicina, para así poder realizar preguntas que puedan realmente generar un debate y un cuestionamiento, principalmente a este tipo de imposición de ideas que no son conocimiento. Y eso es muy importante recalcarlo. La perspectiva de género no es conocimiento, es solamente una elucubración, es una invención, una ideología que trata de venderse como si fuera conocimiento, pero para el conocimiento necesariamente necesita y requiere de objetividad o de un intento de lograr en la medida de que sea posible la objetividad y la practicidad para que pueda ser considerada conocimiento, basado en hechos, no en creencias, como lo hace la ideología de género. Bueno, amigos internautas, espero que hayan disfrutado de este podcast, que hoy me he extendido. Por lo general mi intención es tratar de hacer los videos lo más cortos posibles. No sé yo si voy bien en esa dirección o voy mal. No sé si les gustan los videos cortos o los videos largos, pero conociendo cómo funcionan las redes sociales, mi idea, por lo menos mi apreciación, es que mientras más corto, mejor, porque por lo general estamos en una generación de la poca tolerancia a la frustración, de la tendencia a la inmediatez, y en realidad lo que todos buscan es algo rápido, instantáneo y que termine pronto. Mi intención es que los videos ojalá sean escuchados enteros, íntegros, y no solamente una parte, y es por eso que por lo general me suelo apresurar y tratar de hacerlos lo más sintéticos posibles. Pocas veces me extiendo como hoy, pero bueno, hoy sentí que el tema lo ameritaba. Espero ahí la retroalimentación, ojalá, si les gusta, no les gusta, si voy bien en la dirección o voy mal, estoy atento a sus comentarios. Ojalá que puedan ahí darle un like a este video, eso me ayudaría un montón y me daría también una señal positiva y un incentivo para seguir continuando con este trabajo. Un saludo a todos y espero que nos veamos en un próximo video.